Observatorio 2012 con Ciro Murayama. Tiempo de definiciones. Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral, es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Ha impartido cursos de grado y de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad de Connecticut, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, entre otras instituciones de educación superior. Leonardo Valdés Zurita es, además de un académico y ahora un funcionario electoral, un ciudadano comprometido con las causas de la democracia. Participó en la formación de partidos políticos en los primeros años de la transición a la democracia en la década de los 80 e impulsó la unificación de la izquierda. Fue fundador, junto con el ingeniero Eberto Castillo, del Partido Mexicano de los Trabajadores y en la elección federal de 1988 fue representante del Partido Mexicano Socialista ante la Comisión Federal Electoral. Años después, estando dedicado a la vida académica, fue electo en 1999 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Y desde el 8 de febrero de 2008 es el consejero presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Estamos en tiempo de definiciones. Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Es un orgullo para TV UNAM iniciar esta nueva etapa de Observatorio 2012, teniendo la oportunidad de conversar contigo, con el máximo responsable del IFE. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias, Ciro. Para mí es un privilegio poder participar con ustedes. Estoy seguro que este es un espacio fundamental de la reflexión crítica, de la reflexión analítica, y veo que tienes colaboradores de lujo, de tal suerte que estoy seguro que va a ser un espacio en el que la elección se va a debatir con argumentos, se va a debatir objetivamente, y esto nos va a ayudar a los mexicanos y sobre todo a los universitarios a tener una visión de qué es lo que está en juego en este proceso electoral. Pues esa es la apuesta desde este canal cultural de los universitarios, Leonardo. Como decíamos en la cápsula presentándote, eres ahora responsable del IFE, eres también un académico y eres también un ciudadano comprometido con las causas de la democracia. Desde esta triple condición, si me permites, quisiera yo iniciar nuestra conversación preguntándote, en términos formales, ¿qué es lo que está en juego este año? En términos formales, ¿cuál es el papel del IFE, de la institución que tú encabezas, pero también en términos políticos, ¿qué nos estamos jugando y cuál es la responsabilidad del IFE? Bueno, yo te diría que en términos formales el asunto fundamental es la elección del próximo presidente de la República, de la totalidad de los miembros del Congreso de la Unión. Esto quiere decir los 128 senadores, los 500 diputados. Tenemos elecciones coincidentes con 15 entidades de la República, hay elecciones de gobernadores, de presidentes municipales, de congresos en los estados de la República, de tal suerte que es una gran elección, más de 2,000 cargos de elección popular en juego en las urnas en el proceso electoral. El papel del IFE en este proceso tan grande es el de organizar la elección junto con los institutos electorales locales de 15 entidades de la República que también van a participar en ese proceso. Esta organización implica, como lo planteó de manera muy clara Lorenzo Córdoba, la actualización del padrón electoral, la certeza de que los ciudadanos que están inscritos en la lista nominal
son los que podrán votar, solo ellos, nadie más. Quien no esté inscrito en la lista de votantes no podrá votar, y cada uno de los ciudadanos que esté inscrito en la lista de votantes podrá votar una vez y solo una vez. El IFE será el garante de la certeza de que cada ciudadano emita su sufragio en una sola ocasión para evitar cualquier suspicacia sobre el resultado de las elecciones. Eso es en términos formales. En términos reales, en términos políticos, lo que está en juego, yo diría, es la consolidación de un proceso histórico en nuestro país. Desde 1976, cuando tuvimos una elección presidencial en la que solamente un partido postuló candidato a la presidencia, hemos estado transformando la ley, hemos estado creando instituciones, se han creado partidos políticos, se ha creado toda una legislación que busca la equidad en la competencia, se le ha dado financiamiento público a los partidos políticos para que sean competitivos, se ha creado todo un entramado institucional que permite hoy un elemento básico de la democracia. El poder político está en juego en las elecciones. Quizá ese es el punto fundamental de este proceso electoral. Todo el poder político. Esto quiere decir, el poder ejecutivo y el poder legislativo se van a poner en juego en una elección que será equitativa, que se apegará a los cauces de la legislación y que le permitirá a todos y cada uno de los ciudadanos votar en libertad y decidir quiénes serán los responsables de conducir el futuro inmediato de este país. Así es. Decía Ortega y Gasset que la legitimidad de las instituciones públicas descansa en un nimio detalle, que es el ejercicio democrático, el proceso electoral realizado con confianza. Si no hay confianza en el proceso electoral, ponemos en jaque la credibilidad de las instituciones públicas, y esa es la tarea que el IFE tiene que desarrollar en los meses por venir. Digamos que siguiendo esta línea de reflexión se puede afirmar que lo que está en juego es la gobernabilidad de este país, el funcionamiento de las instituciones, el funcionamiento del poder ejecutivo, del poder legislativo, las fórmulas para que los senadores, los diputados, el presidente de la República se pongan de acuerdo para aprobar leyes, para aprobar presupuestos, para tomar decisiones de políticas públicas que ayuden a este país a resolver problemas importantes que tienen que ver con la educación, con la salud, con la vivienda, con el trabajo, con la economía. De tal suerte que efectivamente lo que hoy está en juego en esta elección es el poder político y, para decirlo en términos teóricos, la gobernabilidad democrática, porque de gobernabilidad autoritaria este país conoce en el siglo pasado, pero eso no es lo que queremos los mexicanos. Lo que queremos es que se gobierne, pero se gobierne en un marco de democracia. Hablas de gobernabilidad autoritaria y a veces parece que eso ocurrió hace demasiado tiempo y no hace tanto. Lo veíamos de nuevo en la cápsula cuando en 1988, como representante de un partido de oposición de la izquierda, te tocó ser parte de la Comisión Federal Electoral, donde no se tenía un padrón electoral confiable, donde no se tuvieron resultados por parte de la autoridad electoral la noche de la elección. Ahora tenemos distintos mecanismos. ¿Por qué no hablamos de eso, Leonardo, de la tarea que cumple el IFE precisamente para que no se nos repita aquella noche de 1988, si me permites? Y quizá, bueno, Lorenzo Córdoba ya nos hacía favor de hablar de la centralidad del padrón, pero quisiera que pudiéramos identificar como algunas de las anclas clave de la legitimidad del proceso electoral que el IFE está instalando adecuadamente. Sí, por supuesto. Bueno, padrón electoral que nos da la certeza de que cada ciudadano podrá ejercer su derecho al voto en solo una ocasión, que, no va a haber que los muertos no van a votar, que no va a haber
rasurado del padrón electoral, que el ciudadano va a ubicar con eficacia y de manera muy inmediata su casilla para poder ejercer su derecho al voto. Es un piso elemental de un sistema electoral democrático. Pero en México hemos ido más allá. Hoy los funcionarios de casilla, a diferencia de lo que sucedía en 1988, son ciudadanos. Antes eran funcionarios de gobierno o eran militantes de partidos políticos. Hoy son ciudadanos, se les elige a partir de un proceso aleatorio, se hace una insaculación del 10% de las personas que están inscritas en el listado de electores, se les visita en sus domicilios, se les capacita para ser funcionarios electorales, se verifica que no sean miembros de partido, que no tengan un vínculo con los candidatos, que no sean funcionarios gubernamentales de cierto nivel, de tal suerte que se garantiza que en la recepción del voto, en la contabilidad de los votos y en el llenado de las actas, tengamos a ciudadanos imparciales, tengamos a ciudadanos que van a hacer un trabajo ciudadano para que el resultado de las elecciones sea un resultado cierto, correcto. Tenemos también, por supuesto, el programa de resultados electorales preliminares, que la misma noche de la elección a través de internet nos dice cuál fue la votación que recibió cada partido, cada coalición, cada candidato en cada una de las casillas electorales, para dar absoluta transparencia y certeza al resultado de las elecciones. Así es, tenemos además todo un sistema de financiamiento público a los partidos políticos para que no dependan de recursos privados, y tenemos también todo un sistema de fiscalización de los ingresos y los egresos de esos partidos políticos para tener la certeza de que reciben el dinero que pueden recibir y lo gastan y lo usan estrictamente en las cuestiones en las que los pueden utilizar. De tal suerte que hemos construido todo un edificio como sistema electoral absolutamente diferente a lo que teníamos en 1988. Así es, quizá una de las transformaciones institucionales y culturales más importantes que ha emprendido México, y con éxito en los últimos años, pero no estamos exentos de desafíos, y quisiera que la siguiente parte de nuestra conversación la dedicáramos a eso, a los retos que tiene por delante el Instituto Federal Electoral. Estamos en Observatorio 2012 conversando con Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del IFE. Continúe con nosotros, por favor. Gracias por seguir en esta conversación que estamos sosteniendo en vivo desde Ciudad Universitaria con Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Leonardo, nos hablabas de las grandes transformaciones institucionales que implicó la creación del Instituto Federal Electoral, pero hay que decir que a partir de 2007-2008, el IFE tiene nuevas atribuciones que tradicionalmente no había tenido, no la tuvo en las elecciones de 2000 o de 2006, que fueron las que ya organizó el IFE siendo una institución plenamente autónoma. ¿Por qué la reforma y en qué consistió básicamente? Yo te diría que todas las reformas electorales en México y en el mundo responden a las situaciones políticas que se presentan. Y lo que nos sucedió en el país es que después de la gran reforma de 1990 que crea el Instituto Federal Electoral, que establece las condiciones de un sistema plural de partidos, no habíamos tenido el evento de enfrentar una elección competida, una elección en la que la diferencia entre el primero y el segundo lugar fuera estrecha, y el sistema electoral, la ley, la propia autoridad electoral no estaba preparada para enfrentar esa eventualidad. Se dio en 2006. ¿Por qué se dio? Bueno, pues porque nuestra transformación política no es solo institucional, es una transformación social. Hoy los mexicanos somos mucho más plurales de lo que éramos en el pasado.
Hoy los partidos políticos tienen una presencia en la sociedad mucho más importante de la que tenían en el pasado, y efectivamente lo que tuvimos, lo que vivimos en 2006 fue una gran competencia política que terminó con una elección con una diferencia entre el primero y el segundo lugar de medio punto porcentual. El sistema electoral mexicano no estaba preparado para esa eventualidad. ¿Qué hace el legislador inmediatamente después de este evento? Bueno, decide que hay que renovar las normas, hay que adecuar las normas para resolver, me permito proponer, básicamente 3 problemas. 1, equidad en la competencia. Se pensó que la presencia de los partidos y los candidatos en los medios de comunicación electrónicos no era suficientemente equitativa, y entonces se establece todo un nuevo modelo de comunicación política que implica la prohibición a los partidos para comprar tiempo en la radio y la televisión, para abonar en términos de la equidad, le prohíbe al gobierno durante la campaña electoral hacer propaganda de sus logros para abonar a la equidad, y le da acceso a los partidos políticos de manera gratuita a la radio y la televisión en lo que hemos coloquialmente llamado los tiempos gubernamentales, los tiempos del Estado mexicano. 2, se disminuyen los recursos que el Estado le otorga a los partidos políticos para las campañas electorales, fundamentalmente porque ya no tienen que comprar tiempo en radio y televisión, y además se responde de esta manera a una demanda de la sociedad. La sociedad empezaba a plantear que nuestras campañas eran demasiado costosas, y de esta manera se disminuye significativamente el gasto de las campañas. Y 3, se establecen procedimientos por medio de los cuales la autoridad electoral puede conocer de quejas que presenten los partidos políticos y los ciudadanos de asuntos que tienen que ver con el desarrollo de la campaña electoral, y se instruye a la autoridad electoral a resolver estas quejas de manera expedita para que el resultado de la elección sea un resultado en el que incluso se encuentren resueltas las situaciones de conflicto, de crítica entre los diversos partidos políticos. Tenemos hoy un sistema electoral más sofisticado. La reforma electoral al IFE le dio 53 nuevas atribuciones en materias muy complejas, y lo que yo diría es que se trata del desarrollo natural de una democracia que va avanzando, que partió de una situación no sencilla, que ha implicado la construcción de una relación de un sistema de partidos con la sociedad, y que ha arribado al siglo XXI con la necesidad de transparencia, de rendición de cuentas, con todos estos temas que la sociedad le exige a un Estado cuando está en pleno desarrollo democrático. Tengo la impresión de que estas nuevas atribuciones que el legislador le dio al IFE, por ejemplo, en lo que se refiere a regular el comportamiento de los concesionarios de la radio y la televisión, mientras que no se ha avanzado en la legislación correspondiente, pues como que sobrecargó al IFE. Yo entiendo que desde el IFE no queda sino cumplir las atribuciones que por ley y por mandato constitucional le corresponden, pero tengo la impresión, decía, de que este nuevo conjunto de tareas ha eclipsado un poco la otra gran tarea del IFE, que es la de la organización de la elección, que es la que nos describías en el primer bloque de esta charla, y no quisiera que dejáramos de comentar este conjunto de críticas incluso que suele recibir el IFE en materia de lo que se ha llamado prohibición de debates, lo que tiene que ver con el Consejo General del IFE pronunciándose prácticamente cada semana sobre los contenidos de los spots de los partidos, sobre las posibilidades o no de los precandidatos de hacer actos políticos.
¿Cuál es la tarea del IFE? ¿Por qué no nos ayudas a entender por qué el IFE es que es parte de estas decisiones y cuál es, en todo caso, el sentido profundo de las decisiones que viene tomando el instituto? Desde que nació el IFE, Ciro, tú lo recordarás muy bien, se dijo es una institución para organizar la selección. Y en esa materia el avance es, yo diría, increíble. Los procedimientos para organizar las elecciones, la transparencia con la que se arriba a los resultados electorales, son un ancla de certeza para la sociedad mexicana. Paradójicamente, que el IFE lo haga tan bien y que nadie tenga duda de que se van a instalar las casillas, hace que se le deje de reconocer que es una labor titánica. Sí, por supuesto, la movilización es impresionante. Para este proceso electoral vamos a instalar 145,000 casillas. Vamos a capacitar a más de 1,000,000 de ciudadanos que el día de la jornada electoral van a ser autoridad electoral en cada una de las casillas electorales. Y capacitarlos quiere decir ir a buscarlos a sus domicilios, convencerlos de participar, explicarles la importancia de su función y después hacerlos expertos en una materia, en una ley electoral que no es sencilla, que es compleja y que ellos tienen la responsabilidad de aplicar. Pero eso, que fue la primera tarea del IFE, hoy se da por descontado. El IFE lo hace bien, lo hace cada 3 años. Los ciudadanos, tú y yo, confiamos en que el IFE esa tarea la va a salvar adecuadamente. ¿Qué es lo que sucedió con la reforma de 2007? Que el IFE, además de ser organizador de las elecciones, hoy realmente es un árbitro del proceso electoral. Hoy es una instancia en la cual se resuelven las controversias del proceso electoral y además es una institución responsable de la equidad de la competencia. Porque de nada nos serviría una elección muy bien organizada, una elección en la que se reciban los votos con total objetividad, con total imparcialidad, si la presencia de los partidos y sus candidatos en los medios de comunicación electrónicos, que hoy son tan importantes, no fuera equitativa. Si los partidos y sus candidatos pudieran recibir recursos de cualquier donante y no hubiera ninguna supervisión sobre esos recursos. Si los partidos y sus candidatos pudieran gastar en lo que quisieran, por ejemplo, incluso en comprar votos de los ciudadanos durante los procesos electorales. ¿Qué es lo que el legislador decidió? Darle al IFE facultades para que, además de organizar bien las elecciones, sea un garante de la equidad de la competencia. Y para eso creó todo un andamiaje institucional y jurídico que le da al IFE responsabilidades hasta para decidir cuándo un partido político, un candidato o cualquier otro actor social, que puede ser hasta el gobierno, está incidiendo en la equidad de la competencia y está creando condiciones que impiden que la democracia sea una democracia equitativa, una democracia... De hecho, hay que decir que es la primera vez en la historia, a partir de la reforma electoral, que el IFE ha sancionado al presidente de la República por actos que se consideraron no estaban apegados del todo a la legalidad con la transmisión de sus promocionales. Efectivamente, no una sanción en el término de poner una multa o de hacer un señalamiento en ese sentido, porque la Constitución y la ley no prevén la posibilidad de ese tipo de sanciones, pero sí, cuando el IFE dictaminó que se estaba haciendo una propaganda gubernamental en un momento indebido porque estaba el curso de una campaña electoral, hizo el señalamiento de que el titular del Poder Ejecutivo estaba violando la legislación en términos de su actuación en un proceso electoral local. Pues creo que ese es un buen botón de muestra de que en México nadie estará por encima de la ley en el proceso electoral, no lo ha estado. Leonardo,
Vamos a hacer una pequeña pausa y quisiera que volviéramos a nuestra conversación a preguntarte qué esperas de la noche del 1 de julio, ese domingo en donde se estará jugando la gobernabilidad de nuestro país. Estamos en Observatorio 2012, vamos a una pausa, regresamos con Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Estamos de vuelta en Observatorio 2012. Quiero aprovechar para agradecer los twitters, los mensajes a través de las redes sociales de Facebook que nos están haciendo llegar a este programa, a esta transmisión en vivo. Algunos de ellos ya los está comentando Leonardo Valdés, nos están ayudando a formular preguntas y también se los dejaremos a él para que no deje de atender las inquietudes de quienes ahora nos acompañan desde sus hogares. Leonardo, hemos hablado de las tareas del IFE, pero bueno, este es un proceso político donde más allá de la actuación del árbitro, importa la actuación de los jugadores e incluso de parte del público, si me lo permites, y hasta de los patrocinadores. ¿Cuál es la responsabilidad de los actores políticos? ¿Qué es lo que espera el consejero presidente del IFE, de los partidos, de sus candidatos en los meses por venir? Bueno, yo te diría, Ciro, que está a prueba la construcción de una democracia que se base en el Estado de Derecho. Ningún sistema democrático ha sido exitoso si las reglas, si las normas jurídicas no son atendidas, no son respetadas por los actores políticos. Yo hasta el día de hoy estamos en medio de la primera etapa apenas de lo que se ha dado por llamar en nuestra legislación las precampañas. Observo que los actores políticos, fundamentalmente los partidos, sus precandidatos, han estado muy atentos a observar las especificidades de la ley. Por supuesto que han presentado quejas ante el Consejo General del Instituto. Por supuesto que el Instituto Federal Electoral, con mucha responsabilidad, ha iniciado las investigaciones y en el caso de que se encuentre que se ha cometido alguna violación a la ley, se impondrán las sanciones que la propia ley establece. Lo que yo espero, y creo que lo esperamos todos los mexicanos, es que este proceso electoral sea un proceso electoral en el que se debatan ideas, en el que se den a conocer propuestas de gobierno, en el análisis que hace cada partido político, cada coalición, cada candidato, a presidente, a senador, a diputado, encontremos propuestas y fórmulas para resolver los problemas de México. Yo lo he dicho y lo repito aquí con mucha responsabilidad. México, los mexicanos, tenemos muchos problemas, Ciro, muchísimos problemas. Algunos de ellos son problemas ancestrales que vienen desde el siglo XIX. Otros son problemas recientes de nuestra historia más inmediata. Tenemos que esforzarnos todos, y esa es mi convocatoria a los actores políticos, para que el proceso electoral no sea un problema más para los mexicanos, para que el proceso electoral sea un espacio en el que reconocemos nuestros problemas, analizamos nuestros problemas y empezamos a debatir acerca de cómo los va a resolver el presidente de la República, el Congreso de la Unión, las autoridades que tendrán que ser responsables de la conducción de la administración pública en el futuro inmediato. En el proceso que está en marcha durante las precampañas, pero sobre todo durante las campañas, ¿qué le exige el IFE a la presidencia de la República? Yo creo que el presidente de la República debe ser un jefe de Estado imparcial, que reconozca que en esta construcción democrática su propio partido político puede ganar o perder las elecciones, porque la alternancia y la posibilidad de ganar o perder elecciones es un ingrediente fundamental de un sistema democrático. Yo lo que espero es que
el Poder Ejecutivo, los poderes ejecutivos, porque no se trata solo del presidente de la República, se trata también de todos los señores gobernadores, de todos los señores y señoras presidentes municipales, acaten la ley, actúen con imparcialidad, no caigan en la tentación de apoyar a los candidatos de su partido y de esa manera contribuyan a que esta elección sea un espacio en el que nuestra democracia se siga consolidando. He hablado de actores públicos, pero el 2006 estuvo marcado también por las conductas de actores privados, por ejemplo, que compraron publicidad cuando no debían para dañar a alguno de los candidatos, y también de los propios actores, los medios de comunicación que vendieron esa publicidad cuando estaba prohibido entonces en el Código Federal, ahora en la Constitución. ¿Qué esperas de los actores privados? Bueno, yo esperaría que acaten la ley. Hoy la Constitución y la ley establecen con toda claridad que ninguna persona, ni los partidos políticos, ni las personas privadas, ni las empresas, ni los funcionarios públicos, ni nadie puede comprar tiempo en la radio y en la televisión para hacer propaganda política. Y el Instituto Federal Electoral ha demostrado que en el caso de que se compruebe alguna acción ilegal en esta materia, se impondrán las sanciones que corresponden en términos de la ley. No podemos, por la perspectiva de impulsar una candidatura o por la perspectiva de impedir el crecimiento de una candidatura, permitir que ese tipo de acciones que son violatorias hoy de la ley con toda claridad incidan en nuestro proceso electoral. De tal suerte que lo que yo espero de los actores privados es respeto irrestricto a la legislación y en consecuencia una participación ciudadana. Por supuesto que se trata de personas que podrán votar, personas que tienen la libertad para expresar sus puntos de vista, que pueden hacer manifestaciones en términos de sus preferencias políticas, pero que tienen impedido intentar incidir en la competencia electoral a través de la compra de tiempo en la radio y la televisión. Eso está prohibido. Con toda claridad. Leonardo, nos quedan unos minutos, un par de minutos. Quisiera preguntarte, como ya te adelantaba hace un momento, ¿cómo te ves la noche del 1 de julio? ¿Cómo ves al IFE? Coloquémonos en el escenario no fácil de 2006. Hay una elección muy cerrada. En esa ocasión, el IFE decidió no dar a conocer resultados. No digo que tenía que dar a conocer ganador porque era imposible. ¿Qué hará el IFE este próximo 1 de julio ante un escenario similar? Pongámonos en la hipótesis de que el IFE enfrenta una situación igual de exigente, de delicada incluso. Yo te diría, Ciro, que una vez más, igual que sucedió hace 6 años, el IFE informará de la instalación de las casillas, de la participación de los ciudadanos y de la imparcialidad de los funcionarios de casilla para recibir los votos, para contarlos y para llenar las actas. Estoy seguro además que el Consejo General del Instituto aprobará la realización de un conteo rápido con la calidad técnica que se realizó en 2006 y estoy seguro además que aprendiendo de esa experiencia podremos dar a conocer los resultados en los términos que se planteen en el conteo rápido. Si la elección es muy cerrada, si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de menos de un punto porcentual, eso diremos y diremos quién es quien aparece como primer lugar, quién aparece como segundo lugar, explicaremos que se trata de una inferencia estadística, que es necesario esperar a que termine el conteo de los votos en el cómputo en los distritos electorales el miércoles siguiente de la elección y sobre todo daremos certeza de que el programa de resultados electorales preliminares durante toda esa noche exhibirá el resultado de la votación en cada una de las 145,000 casillas que vamos a instalar. De tal suerte que yo espero que el final de esa jornada electoral sea
algo que no implique un problema para los mexicanos y mucho menos para México. Pues eso esperamos todos, Leonardo. Ha sido realmente un honor para Observatorio 2012 iniciar esta nueva etapa contigo. Creo que has hecho una contribución a la comprensión de los retos, pero también de las certezas que tenemos los mexicanos en este proceso electoral, en este año clave que, como bien dices, plantea desafíos, pero también una oportunidad para consolidar la democracia como el sistema político que nos hemos dado y que queremos preservar. Muchísimas gracias y mucha suerte en tu encomienda, que todo vaya bien para ti y por supuesto para el Instituto Federal Electoral. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado acompañándonos en esta emisión de Observatorio 2012. Aquí estaremos todos los martes hasta el día de la elección por lo menos, y también, como siempre, con la repetición los domingos a las 8 de la noche aquí en el canal cultural de los universitarios. Puede además descargar el programa, ya lo sabe, en nuestra página y seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Ha sido realmente un gusto.